Estoy grabando en este Entonces, instante. perfecto. Entonces vamos a dar inicio también a la grabación para que aquellos que no puedan coincidir, ¿no es cierto?, sus horarios con este espacio puedan posteriormente también revisarlo. Un aspecto importante que me queda de la contextualización de este taller es, bueno, recordar que nuestro programa de bienestar y salud mental es el programa de bienestar y salud mental Graciela Rosas Caamaño, en nombre de la directora nacional de la Escuela de Psicología, que estuvo en los orígenes del programa, siendo promotora de este mismo programa, por el compromiso que ella desarrolló por más de 20 años en nuestra institución, tanto como docente de pregrado y posgrado, como así también como psicóloga y como directora nacional en un rol de gestión muy importante para nuestra Facultad de Ciencias Sociales y Comunicaciones. Así que no quiero quitarle ni un momento más a Jade Ortiz, así que Jade, también te dejo para que tú puedas completar tu propia presentación y de ahí dirigirnos a lo que es este taller. Sí, me parece importante reconocer esta interesante iniciativa que han tenido docentes de la sede de Iquique, una de las sedes en las cuales justamente se gesta la idea que da origen a este taller en el cual nosotros nos encontramos hoy día y que es la inquietud de parte de la comunidad de estudiantes de la sede de Iquique de buscar herramientas para poder colaborar entre compañeros cuando identificaron o identifican, ¿no es cierto?, de que hay algo que no está andando bien con mi compañero y quiero estar mejor preparado para acompañarlo, ¿no? Entonces, bueno, justamente de eso se trata, ¿no es cierto?, hoy día, Jade, de poder dar respuesta a ese tipo de inquietudes. ¿Qué nos dices? Eso es, exactamente, Macarena. Muchísimas gracias. Bueno, tal como dijo nuestra decana, Jade Ortiz, psicóloga clínica, y soy parte del equipo de salud mental y de bienestar de este programa. Y llevo en la Santo Tomás muchísimos años, que mi formación es en la USACH, pero contarles que detrás de quien está aquí hay mucha sangre de la Santo Tomás siempre puesta, y para mí es mi segunda casa de todas maneras. Contarles un poquitito el contexto, y para eso voy a partir compartiendo pantalla para que podamos ir revisando los distintos puntos. Esta, efectivamente, la charla de hoy día, y un poquito podríamos pensarlo como una capacitación en algunas cosas que vamos a mirar asociados a algunas técnicas, va justamente de la mano de la petición de ustedes, y por eso está bien acotado en muchos sentidos. Lo denominamos estrategias para apoyar la salud mental en la comunidad estudiantil. Está dirigido efectivamente a los estudiantes, y estoy colocando en modo presentación. Denle un espacio a mi computador, ¿no es cierto?, que es un poquito más lento. Y partimos hablando un poquito de este programa, para insertarlos a ustedes dentro del programa, porque ahí también vamos a entender la lógica de las derivaciones asociadas al programa. Este programa nace a fines del 2019, comienzos del 2020, asociado justamente a que cada vez se sumó mayor cantidad de solicitudes de atención psicológica de los estudiantes, así como ustedes hoy día, tras el estallido social, la pandemia, y hoy día esta vuelta a la presencialidad, que ha significado una readaptación de cómo estábamos viviendo la vida. Y lo que hace la comunidad Santo Tomás en el fondo, y lo que hace nuestro rector nacional en aquel tiempo, es decirnos, bueno, pareciera ser que tenemos sí o sí que generar un apoyo mayor y robustecer claramente la salud mental y las otras áreas de bienestar de nuestro estudiantado. Y podríamos decir, los pilares comienzan a ser entonces la Dirección de Asuntos Estudiantiles, que está administrado este programa desde allí, la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicaciones, que se hace presente a través de nuestra decana y esta parte del programa, y la Dirección de Formación e Identidad.
Estos son nuestros 3 grandes pilares. Ahora, en general, ¿cuál es el objetivo del programa? Promover y apoyar la salud mental de toda la comunidad estudiantil, implementando estos distintos tipos de servicios que están asociados a trabajar con ustedes, psicoeducación, poder generar instancias de aprendizaje, de estrategias, de reflexión, de manejo del estrés, de la capacidad de pensar un poco más lo que es la salud mental, lo que es la espiritualidad, lo que es, en el fondo, tener una mejor calidad de vida, pero la calidad de vida debemos entenderla asociada más bien a los elementos materiales, a los elementos que nos dan la capacidad de sostener algunos servicios, y hoy día la Santo Tomás está dando una calidad de vida a través de este programa. Pero por otro lado, lo que es el bienestar, y el bienestar subjetivo que tiene que ver con cómo yo me siento en este momento, en el aquí y en el ahora, y cómo enfrento el aquí y el ahora. Entonces, pensando en estos elementos es que actuamos, este programa comienza a actuar justamente para entregar herramientas. Ahora, debido a las distintas situaciones que hemos ido pasando, partimos este semestre especialmente trabajando un poco más situaciones más de crisis y entregando algunas herramientas tanto a docentes que trabajan con ustedes, a distintas áreas del estudiantado y en general a todo el programa, para poder sostener algunas crisis de angustia, que ha sido lo que más se ha levantado durante este semestre, y también intentos e ideaciones suicidas que también nos levantaron y hemos hecho varias capacitaciones al respecto. Eso es como un adelanto. Ahora, ¿cuál es la metodología de trabajo entonces de este programa? En general tenemos 4 pilares. Fortalecemos y trabajamos en la salud mental con talleres grupales, con programas de mindfulness, con cápsulas psicoeducativas, con pausas activas. Tenemos bastantes capacitaciones en primeros auxilios y situaciones de crisis. Por otro lado, tenemos también apoyo espiritual con los talleres de oración, las cápsulas, las charlas, los conversatorios. En el área de bienestar en concreto, trabajamos con estos talleres recreativos, hay también charlas, conversatorios, cápsulas y podcast, que los invitamos además a visitar la página Mira, de falta bienestar. harto, si no es poco. ¿Y cuántas hojas llevamos? Hay alguien que está ahí conversando, se le escucha su Ya, pero entonces, conversación. mira, en el punto 3, hagamos solamente la línea de tiempo, si nos pide. Yo díganos. les sugiero Isabel, que la persona ahí que está está. ahí con un... Ya está, está. Sí, estamos. Ok, súper. Y por otro lado tenemos las atenciones psicológicas, que usted las puede sostener en la DAE, en su sede, si es que tiene psicólogo, y sobre todo porque hoy día tenemos una red de derivación, por ende, de psicólogos externos. Por ende, si alguno de ustedes, por el motivo que sea, requiere una derivación a psicoterapia, no tiene los suficientes recursos económicos, puede recurrir a la DAE, quien la va a orientar hacia este programa que tenemos hoy día de derivación. Partamos considerando algunos elementos que son importantes cuando ustedes hacen la pregunta, bueno, ¿cómo ayudo a alguien? Primero, tenemos un contexto. Lo que hoy día ocurre tiene un contexto a nivel mundial, a nivel país. Pensemos en esta pandemia, los efectos en todos los sentidos de los que ya hablaré, de los continuos cambios y readaptaciones que nos juegan, ¿no es cierto?, en contra. O sea, usted está entrando en primer año y está en la readaptación, algunos de ustedes. Algunos de ustedes a lo mejor pasaron sus primeros años de estudio justamente en etapa de pandemia. Por lo tanto, la forma de enfrentarse a lo social, la forma de enfrentarse a las pruebas, la forma de enfrentarse a la vida cotidiana cambió. Y eso inevitablemente genera en nuestro sistema nervioso un estado de alerta. Y ese estado de alerta significa que estamos en procesos de adaptación. Nuestro cerebro, nuestro esquema de cómo funciona la vida va cambiando. Por eso es que no solamente un estresor es, uy, tengo una prueba, o mañana tengo que entregar un trabajo, o un estresor es algo que debo hacer respecto de mi casa o de mi familia, sino que nuestro cerebro también genera un estrés interno asociado a cómo tiene que cambiar sus esquemas. Cuando tenemos rutinas seguras, por ejemplo, en el caso de Santiago,
sabemos que para ir al trabajo, para ir a estudiar, tenemos que tomar el metro. Ustedes a lo mejor saben la locomoción que tienen que tomar, los horarios, cuánto se demoran, las horas peak, ¿no es cierto? Cuando ustedes definen lo que van a comer, cómo lo voy a hacer, su cerebro sostiene una estabilidad. Y eso baja ya los niveles en general de tensión. Pero cuando estamos en cambios como los que pasamos, primero adaptarnos a la pandemia y ahora readaptarnos, ese cerebro comienza a mover nuevamente sus esquemas. Entonces, mientras está moviendo los esquemas, lo que va a ocurrir es que los niveles de ansiedad van a subir. Y eso es esperable frente a estas situaciones. Ahora, como población, si eso sube, entonces la pregunta es, ¿cómo impactará a cada uno de nosotros como individuos? Y aquí vamos, pero entendamos el contexto. Cambios continuos, readaptación a lo académico, porque lo social, porque el ambiente, porque este cerebro necesita volver a armar sus esquemas. Por eso es que esto tiene un efecto en la salud mental y lo que vemos normalmente es mayor cantidad de ansiedad como una respuesta esperable, porque necesito saber cómo va a funcionar la vida hoy día o no tengo los grados de certidumbre que tenía antes o porque no desarrollé este último tiempo la tolerancia a la frustración, la inmediatez de tanto uso de pantallas generaron efectos entonces en mí, en esta salud hoy día mental mía, etcétera, etcétera, las de mis compañeros. Y por otro lado, tenemos los factores protectores. ¿Qué elementos de cada individuo y relacionales nos han permitido que en estas readaptaciones y en nuestra propia historia de vida yo pueda tener un mejor enfrentamiento a la cotidianeidad académica, laboral, familiar, de pareja, etc.? Entonces, jugamos de alguna manera con estos elementos cuando pensamos en lo que hoy día nos pudiera pasar o lo que le está pasando a nuestros compañeros. Aquí quiero dejar, y siempre lo hago, es dejar en claro que la salud mental, y cuando vamos a hablar de bienestar, es importante que ustedes tengan una expectativa realista. La psicología se ha inflado desde el sentido común y sobre todo los conceptos de felicidad y de bienestar y de salud mental, donde pareciera ser que tener salud mental es no tener dolor, es no estresarse, es no tener ansiedad, no tener pena. Y eso es un error. La salud mental incluye, mira lo que les estoy diciendo, incluye la aceptación de la vida y de la humanidad tal cual como es. Y eso implica entonces entender que como seres humanos vamos a pasar por momentos de mayor tensión, vamos a pasar por momentos de dolor, de duelos, de pérdida, vamos a pasar por momentos donde vamos a estar eufóricos, lo vamos a pasar bien, vamos a pasar momentos donde vamos a amar profundamente y ser amados profundamente, momentos en que vamos a perder, momentos de éxito, momentos de caídas. No me gusta mucho hablar a veces de fracaso, yo creo que cada fracaso es una oportunidad. No obstante aquello, ¿no es cierto? Muchos lo viven como fracaso. En fin, todo eso es una suma. El tema tiene que ver con cómo yo lo enfrento, cómo enfrento mis respuestas ansiosas, mis respuestas más depresivas, de pena, cómo manejo mis emociones, cómo gestiono mis relaciones humanas, cómo gestiono mis penas, mis dolores, etcétera, porque eso es lo que tiene el efecto en que desarrollemos trastornos, ¿no es cierto?, ya más crónicos o más fijos o a lo mejor temporales asociados a crisis de ansiedad, crisis de angustia, falta del sentido de vida, pérdida de la energía, faltas de o problemas en el sueño, trastornos asociados entonces a la salud mental con lo fisiológico, etcétera, etcétera. Entonces, debemos salirnos del mito de Shangri-La. ¿Qué es Shangri-La? Shangri-La es un mito, es una especie como de ciudad donde todos son felices,
todos, absolutamente todos son felices, pero son tan felices que no saben que son felices. Entonces, cuando llega alguien de afuera de esa ciudad, se encuentra con este mundo que dice que todos son tan felices, pero la gente que está ahí comienza a hacer crisis porque no sabía que era feliz, ¿sí? Y entonces, en este no saber que es feliz, comienza a sentirse muy triste, porque no tengo el contraste. Entonces, cuando llega el otro, que llega de afuera y empieza a mostrar los contrastes, comienza a aparecer realmente lo que es la felicidad. Por lo tanto, es imposible detectar que yo puedo estar bien sin haber cruzado nuestros túneles oscuros. La vida está hecha, por lo tanto, de luces y de sombras. Ajuste, eso implica ajuste de expectativas. Este cuadrito que está acá, que ustedes están viendo en este momento, es un cuadrito que he presentado en otras oportunidades, pero que es bien pertinente a la hora de que vayamos fijando en nuestra cabeza cómo vamos a ayudar y aportar a los demás. Primero tengo que entender qué es lo que está detrás, ¿sí? Ajustamos expectativas, entendamos ahora de qué estamos hablando. Tenemos aquí arribita todos los estresores de la pandemia y de la vuelta a la presencialidad, de esto que yo ya estaba conversando con ustedes. Y usted está ahí estudiando estresores académicos. ¿Qué ocurrió si usted estuvo en pandemia? ¿No es cierto? Significa que en estudio usted perdió un training que es distinto del training, es decir, del entrenamiento, que es estudiar, que es enfrentarse a una prueba, que es enfrentarse a una presentación. Aquí, usted perdió además un training en lo relacional. Y esto no es porque sea usted, pasó en términos generales en la mayor parte de los ambientes. Por eso es que ha subido los niveles de violencia como respuesta. Por eso es que ha subido la cantidad de crisis de angustia, porque perdimos de alguna manera el training. Eso significa que perdimos también parte de nuestro cuerito emocional, la capacidad de sostener el malestar, la capacidad de poder enfrentarnos a la vida. Y sumémosle a eso, ¿no es cierto?, en los casos dependiendo de que también nos vivimos, estresores económicos, estresores laborales, los estresores hoy día del traslado, del tiempo que uso, los estresores familiares, ¿sí? Los estresores que pudieran estar relacionados con la pareja, con los hijos en caso que usted los tenga, y todos los otros estresores que usted quiera colocar en la mesa. Eso implica que en el estrés cotidiano hoy día estamos mucho más sensibles, mucho más irritables de lo que estábamos antes. Y eso genera una mayor cantidad de respuestas más críticas. No todas las personas, ojo, no todas las personas, pero sí hay una media en general. ¿Cómo enfrentamos esto? Y aquí, en la parte roja y en la parte más rosa de abajo, todo individuo, toda persona tiene un colchón protector. Este colchón protector es el que yo les decía, es como nuestro cuerito emocional. Este colchón protector tiene que ver con las estrategias de afrontamiento al estrés, tiene que ver con los factores protectores, mis redes sociales, mi estilo de personalidad, mi forma en que me organizo, mis antecedentes de salud, si es que existe también mi forma más espiritual y o existencial de mirar la vida, los tipos de pensamientos más negativos o más positivos, etc. Cuando yo tengo un buen colchón protector, yo tengo cierta capacidad de resistencia. La persona, el individuo que hay aquí, tiene una mayor capacidad de resistencia ¿a qué? A estos estresores. Los estresores se entienden como presiones, ¿sí? Es una presión. Y esa presión académico, prueba, trabajo, la plata para la micro, deberé ponerme a trabajar, cuánto tiempo me estoy demorando en el traslado, hay taco, mi mamá me dijo y mi pareja hoy día no me contestó el celular, y etcétera. El estrés cotidiano. Este estrés cotidiano son como flechitas que nos fueran ahí golpeando, y si yo tengo un buen colchón protector, esas flechitas no traspasan, ¿no es cierto? No hunden a la persona. Tienen un rebote en mi colchón. Entre más delgadito es ese colchón, todas estas flechitas que podíamos colocar aquí, más lo van a golpear a usted como persona.
Por eso apostamos en este programa y apostamos como agentes de salud mental a aumentar siempre el colchón. Ojalá no solamente trabajar las trisuras que pudieran haber en la persona, sino que apostamos aquí, a lo rojo, a trabajar sobre esto. Entre más estrategias de afrontamiento, un mejor sentido de vida, expectativas realistas, buenas organizaciones, una buena red social, mayor cantidad de capacidad de disfrute, mi colchón se va ampliando. Y eso implica entonces que soy capaz. No es a veces la cantidad de estresores, sino que el tema es el colchón protector. Si tenemos entonces esto en vista, en nuestra cabeza, pensemos ahora en otro elemento más. ¿Cómo sería este circuito interaccional del estrés en el organismo? Y aquí están las diferencias. ¿Se acuerdan ese colchón en rojo? Bien. Una de las cosas importantes en ese colchoncito es cómo nosotros evaluamos el estrés, es decir, los estresores. Hay personas que frente a una misma situación van a evaluarla de una forma y otras personas la misma situación la van a evaluar de otra. Algunos pueden evaluar una situación como daño, otros lo pueden evaluar como beneficio, otros lo pueden evaluar como amenaza, otros como desafío y otros definitivamente como un bienestar. ¿De qué depende? De cómo yo lo evalúo. Va a depender de mi estilo de personalidad, de mis estrategias de afrontamiento, de mi capacidad de autorregulación emocional, va a depender de mis redes de apoyo, cómo yo las percibo, va a depender de mi autoestima. Sépalo usted que importante aquí también es la autoestima, la capacidad de disfrute y el número e intensidad de estresores y cómo yo soy capaz de manejar esos estresores. Esto es estable, siempre va a ser así. Si alguien percibe daño, ¿va siempre a percibir un estresor como daño? No, esto va variando y puede hacer que en algún momento alguien que vio algo como un beneficio, como un bienestar, lo vea como una amenaza. Puede ser que alguien que ve algo como una amenaza después lo vea como un desafío. ¿Con qué nos hemos encontrado? Y ustedes ya lo pasaron, han pasado las primeras pruebas. Y las primeras pruebas, a diferencia de otros años, nos hemos ido encontrando que ha sido leído por los estudiantes más como una amenaza que como un desafío. Y cuando el yo como un eje de la persona, ve que algo lo amenaza, percibe, interpreta algo como amenaza, lo que le va a pasar a ese yo es que va a responder. ¿Y cómo responde? Ansiedad. Y puede ir creciendo, ¿no es cierto? Ansiedad, angustia, desesperación, como decía una canción muy, muy antigua. Si yo percibo algo como una amenaza y me invade la emoción asociada a la ansiedad y la angustia, claramente tengo más oportunidades de descompensarme. ¿Y eso qué significa? Inundarme emocionalmente, con llanto, con crisis de pánico, con crisis de angustia, con descompensación fisiológica, fuertes dolores de cabeza, musculares, sensaciones de desmayo, desvanecimientos, etc. ¿Por qué? Porque la emoción, sobre todo la ansiedad, reside, podríamos decir que reside y se maneja en un lugar del cerebro que es el sistema límbico y que se conecta, ya lo mostraré de manera directa, con todos los elementos y nuestros sistemas del cuerpo asociados a la respiración, sistema respiratorio, sistema muscular, sistema digestivo, etcétera, y colapsan. Nadie se muere de esto es bien importante, nadie se muere de esto, pero se percibe como un colapso. Finalmente, el cuerpo reacciona a esta percepción que yo pudiera tener. Y es posible en ese sentido que muchos de ustedes o varios de ustedes a veces vean una situación más bien como un desafío y son capaces de enfrentarlo. Pero el compañero, la compañera de al lado o el compañero de al lado, ustedes lo ven y
los están viendo con estos síntomas, con estas respuestas. Y lo más probable es que esa persona está mirando algo en ese instante en un análisis de amenaza o de daño. Sí, eso es como para que lo podamos entender. Entonces, podemos tener estresores, ¿sí? Aquí marcado por nuestra flechita, y tenemos un organismo colchón que logra sostener los estresores, pero también tenemos un organismo que, según su nivel de resistencia y el número de estresores, como que ese colchón se va apretando y genera respuestas. ¿Cuáles son las respuestas más clásicas? Ansiedad, problemas de atención, concentración, resolución de problemas muchas veces, confusión, reportan muchas personas, dificultades relacionales, porque me pongo más irritable, porque me enojo más, porque me cuesta la asertividad, porque no logro manejar las emociones, chiquillos, son cortitas, intensas, vienen, dejan la grande y se van. Y como dejan la grande, generan dificultades relacionales si yo no pude autocontenerla, que tiene que ver, por ejemplo, con la autorregulación emocional. Por acumulación de presión, efectos de cansancio, irritabilidad, entre otros. Y tal como ya les estuve adelantando un poquitito, genera impacto en vuestro sistema inmune y por lo tanto el sistema inmune media los procesos de salud y enfermedad. Exceso de estrés, mal manejo, por lo tanto, de la percepción, mal manejo de la autorregulación, o por los motivos que sea, tengo un organismo, un colchoncito más débil, lo más probable es que haga caldo de cultivo para enfermedades. Tenemos ya un contexto, ¿no es cierto? Entender un poquitito cómo funciona el cuerpo, las variables de las respuestas. Teniendo esos elementos de la expectativa, de qué estamos hablando en términos de ser humano, cómo interactúan estas variables, podemos llegar entonces a la pregunta central que motiva la charla de hoy día. Bueno, entonces, ¿cómo ayudo yo a mis compañeros? ¿Sí? Y en esas preguntas podría surgirle a usted otras pequeñas preguntas. ¿Cómo sé si le pasa algo? ¿Cómo sé si tiene depresión, si tiene ansiedad? ¿Cómo lo ayudo si tiene depresión y ansiedad? ¿Cómo sé si a lo mejor quiere morir? ¿Me lo expresa? ¿Y qué hago con eso? ¿Cómo sé si tiene problemas con la familia, con la pareja, etcétera? Y entonces, ¿qué hago? ¿Es mi deber diagnosticar para poder ayudarlo? ¿Tengo que diagnosticar para ayudar? ¿Debo acompañarlo a alguna parte? ¿Hay algo que pueda decirle? ¿No es cierto? En términos del hacer también, ¿debo decir algo? ¿Tengo que tener palabras precisas? ¿Tengo que entrenarme en el decir? ¿Y qué hago si mi compañero, compañere llora y peor todavía no para de llorar? ¿Y qué hago si está con una crisis de ansiedad, de angustia, de pánico? Entonces, estas son algunas preguntas que podrían sacarse, derivarse, ¿no es cierto?, de esta primera solicitud más grande. ¿Cómo yo ayudo a mis compañeros? Y aquí es donde estamos entonces hoy día en esta breve taller de apoyo para ustedes. Cuando estoy en esta situación, lo primero es lo primero. Siempre, siempre. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo conmigo mismo? Yo quiero ayudar, yo quiero acompañar, pero ¿dónde están mis límites? Ejemplo, si mi compañera llora y no para de llorar y yo soy súper llorona y me contagio rápido con el llanto y me pongo a llorar con ella, ¿ayudé? No, no ayudé a contener, sino que aumenté la crisis se contagió. Si mi compañero está con una crisis de angustia y yo soy muy permeable, es decir, me traspasa mucho, me cuesta poner el límite con la ansiedad del otro y me traspasa, me contagio con la emoción rápida del otro, entonces, ¿puedo ayudar? A lo mejor puedo ayudar en un nivel, pero no ayudar en otro nivel. Por eso también es importante antes de
considerar la ayuda, y junto con considerar la ayuda es tener claridad también de dónde estoy yo conmigo mismo para saber dónde están mis límites. Mis límites no están solamente en saber una técnica, sino que además saber si estoy preparado para hacer contención. Y no necesariamente tengo que estar preparado para hacer contención, a lo mejor no la puedo hacer por mis propios límites, pero a lo mejor lo que puedo hacer es sensibilizarme, acoger, escuchar al otro y llevarlo a un lugar donde lo puedan contener. Y a lo mejor yo puedo esperar afuera, puedo hacerme cargo del vasito con agua con azúcar, el pedacito de chocolate, ¿no es cierto? Acompañarlo con su mochila, etcétera, etcétera. Y a lo mejor tengo hartas habilidades y soy yo quien puede dirigir una bajada de angustia y de ansiedad con ciertas técnicas. Entonces, por eso, la invitación inmediatamente cuando yo pienso en el otro generosamente, también es pensar generosamente en mí. Cuando pienso en cómo ayuda al otro, tengo que tener claro dónde estoy yo conmigo mismo. Partamos entonces aclarando algunas cosas asociadas justamente a esta conversación con la cual estoy iniciando y orientando un poco más hacia algunas técnicas. Yo puedo ir por un pasillo, puedo estar en una sala. La primera pregunta es, ¿la persona que me conmueve y que yo quiero ayudar, quiere ser ayudada? A lo mejor no hay crisis, no hay que intervenir inmediatamente, pero estoy viendo que un compañero, una amiga, un amigo, un compañero de otra sección, lo estoy viendo que anda muy triste. Estoy viendo que tiene respuestas negativas. Estoy viendo que se está poniendo más irritable. Ok, y yo quiero ayudar. La primera pregunta también va por, ¿quiere ser ayudado? Yo también tengo que ser capaz de pensar, ¿sí? ¿Esta persona querrá ser ayudado? Y si es así, ¿qué tipo de ayuda desea? Para poder dilucidar eso, muchas veces hay que aprender a preguntar. ¿Sí? El cómo pregunto puede hacer una gran diferencia, ¿sí? Otro elemento importante, no es, y esto es tremendamente importante, no es su tarea diagnosticar. Lamentablemente, para bien o para mal, la psicología ha puesto todos sus conceptos al servicio de la comunidad y al sentido común, y el lamentable tiene que ver con que a veces se malentiende. Y nos damos por diagnosticarnos. Ah, si alguien cambió como de emoción muy rápido, decimos, no, eres bipolar. No, este tiene un trastorno de personalidad porque se mueve de una manera y después dice otra cosa. Y eso no es ni bipolaridad ni es trastorno de personalidad. Simplemente es una persona reaccionando frente a distintas situaciones, ¿sí? No hay un trastorno de por medio, pero pareciera ser que tendemos mucho a diagnosticar. Ah, no, tú estás mal, tú estás con depresión, entonces tienes que ir a tratarte. A veces yo puedo estar mal, puedo sentirme mal, pero eso no significa tener depresión. Y ahí hay que aprender también a hacer las diferencias. Yo tengo derecho como individuo frente a ciertas situaciones a sentirme mal. Y si soy adolescente, a veces el solo cambio hormonal hace que me sienta mal, sin ninguna situación reactiva a la cual yo tenga que reaccionar. Simplemente hoy día me dio un bajón, punto. ¿Ah? Y ni hablar de nuestro cuerpo femenino, ¿no es cierto?, que genera también y pulsa cuando estamos en nuestro periodo menstrual y genera también cambios hormonales y genera, por lo tanto, cambios en nuestros ciclos anímicos. Entonces, no necesariamente tener un bajón, tener una baja de energía, tener un día triste, una semana triste, significa que yo tenga depresión. No porque yo respondo hoy día con más ansiedad, significa que sea una persona ansiosa o que tenga un trastorno ansioso. Por eso es importante entender que puedo responder a ciertas situaciones, pero no significa que yo esté cursando un trastorno asociado a eso.
Por eso es que el diagnóstico duro es tarea de especialistas. Si usted quiere ayudar a alguien, no catalogue. Si usted quiere ayudar a alguien, acoja, pero no juegue a diagnosticar, porque a veces podemos ser de muy buenas personas, le vamos a decir, yo creo que estáis con una depre, estáis depresivo, te acompaño, anda al psicólogo. Lo puedo decir de todo corazón, pero puedo estigmatizar a esa persona puede recibirlo muy mal y entonces en vez de ayudar, desayudo, ¿sí? Porque a lo mejor lo que le estoy diciendo a esa persona le da vergüenza también, que es uno de los elementos que sabemos hoy día por qué no consultan los jóvenes, es porque les da vergüenza también, o nos dicen que están pensando en morir porque les da vergüenza. El estigma, la mirada social. Entonces, generosamente yo debo ser capaz de mirar que mi tarea no es diagnosticar, sino que acompañar, porque el diagnóstico es del especialista. Entonces aquí nos hacemos otra pregunta previa. Bueno, ¿qué entiendo yo por ayudar? ¿Qué es lo que voy a entender por ayudar? Y suelen ocurrir aquí, hay muchas más respuestas que las que tengo puestas aquí en esta presentación, pero miremos estas tres al menos. Acompañar. Y eso entonces implica a lo mejor acompañarlo en acciones, llevarlo a algún lugar, acompañarlo mientras llora, mientras se lava la cara, mientras se termina de compensar, acompañar preguntándole cómo está, acompañar apoyándolo con los estudios, acompañar como red social, acompañar. ¿Qué entiendo por ayudar? A lo mejor acompañar y de qué formas estoy entendiendo ese acompañar. ¿Qué entiendo por ayudar? Escuchar. Y entonces, cuando me siento con el otro a escuchar, es una escucha activa, atenta al otro, sin juzgar, sin decirle lo que debe hacer. Miren, porque muchas veces creemos, esto es sentido común, que vamos a ayudar a alguien escuchándolo, pero cuando nos ponemos a escucharlo, pimponeamos con nuestras creencias, con las cosas que nos han pasado a nosotros. Entonces empezamos, sí, mira, a mí una vez me pasó tal cosa. Sí, mira, yo, ¿sabéis qué? Te recomiendo que hagas esto otro. Que puede ser muy bueno como amigo, ¿sí? Pero a veces, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo haría, no es lo que el otro haría. Hay una tira cómica, no sé si conocen la Mafalda, pero uno de los personajes está buscando y pregunta a todos sus amigos si lo pueden ayudar frente a tal situación. Y todos le dicen, mira, yo te recomiendo que hagas tal cosa, porque yo haría. Y todos le dicen lo que yo haría. Y el personaje finalmente reflexiona y dice, descubrí que frente a esta situación, Juanito haría tal cosa, Pepito haría tal cosa, María haría tal cosa, pero nunca supe qué es lo que yo haría. Entonces, a veces el ejercicio de escuchar implica permitir que el otro, ¿no es cierto?, pueda ir también encontrando su propia respuesta. Ahí se los dejo, ahí como con asterisco. Ayudar. Poner a la persona o a las personas en manos de un especialista. A veces, si observo y acompaño crisis, escucho ideaciones de muerte, escucho trauma, escucho tristeza, acompaño situaciones de angustia, entonces mi pega es poner a las personas en las manos del especialista. Entender que a veces yo no soy quien va a solucionarle todos los problemas a esa persona. No voy a cambiarle su forma de pensar, de enfrentar. Puedo hacer inevitablemente, soy la persona que hace la diferencia, porque escucho, porque acompaño, y en ese sentido doy esperanza. Pero los elementos más profundos que pudieran estar a la base de la respuesta más crítica de alguien, tiene que ser trabajado en otro nivel. Y en ese caso, a veces la ayuda es justamente
dirigir, acompañar, escuchar, pero sobre todo dejar o asegurarse de que está en manos de alguien que es un especialista. A lo mejor usted no lo va a dirigir directo al psicólogo, pero a lo mejor lo va a dirigir al jefe de carrera, lo va a dirigir a la DAE, lo va a dirigir a enfermería, lo va a sostener junto con el resto del curso mientras ustedes le preguntan a un docente o a un profesor que pueda ayudar a este. O sea, somos puente. La ayuda también es entender que tiene fases y a veces las fases tienen que ver dónde yo me sitúo y yo a veces me sitúo, la mayor parte de las veces cuando hay crisis, como un puente para que esa persona pueda llegar donde tiene que llegar y pueda trabajar lo que tiene que trabajar, que es en manos de un especialista. Jade, Dígame. sí, antes de seguir, nos aparece una pregunta que entiendo que es de una docente, pero me parece que igualmente la podemos orientar hacia la inquietud de la docente y de nuestros estudiantes, Por supuesto. y que es situarse en un momento cuando un estudiante o un compañero, ¿no es cierto?, efectivamente al ser consultado si puede ser ayudado, la respuesta es negativa, ¿no? No aparece conectado con ese requerimiento de ayuda, esa apertura a la ayuda, ¿ya? Pero sin embargo, la apreciación es de que la persona está en riesgo, hay una conducta riesgosa, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿cómo debemos abordar para poder canalizar esta comprensión de que la ayuda es relevante? Y en lo concreto, la pregunta es esta: ¿cuál es la mejor manera de hacerle entender que necesita ayuda? A ver, aquí hay dos cosas. Si en el discurso yo observo conductas de riesgo de vida, me vuelvo directivo, inevitablemente. Lo siento mucho, pero yo no te dejo solo y vamos efectivamente donde el docente, vamos a jefatura de carrera, vamos a la DAE. ¿Por qué? Porque ahí hay una situación de alarma y riesgo vital. Frente al riesgo vital, a la detección del riesgo vital, yo docente, sobre todo yo docente, tengo deber dentro de un protocolo de llevar a la persona a la DAE, llevar la jefatura de carrera, si es que no está abierta la DAE por el motivo que sea, ¿no es cierto?, es dejarlo justamente donde se pueda ejecutar el protocolo que va a ser, en el caso de ideación suicida, llamar a un adulto, poder generar, por lo tanto, todos los procesos de cuidado y llevar a esa persona a un establecimiento que atienda la crisis más dura y protegerlo de sí mismo. Las personas que están con ideas suicidas más fuertes, ¿sí?, tienden a decir no, y se quieren como arrancar. Y uno se queda con el otro, estoy aquí contigo, ¿qué hace que hoy día estés vivo?, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una línea. Pero por otro lado, puedo tener otra línea donde nosotros notamos que está más depresivo, notamos que tiene conductas a lo mejor de daño hacia sí mismo, como que hemos observado algún corte, podemos darnos cuenta que está con más crisis de angustia, estamos notando algo en su discurso y entramos a conversar con esta persona y esta persona dice, no, yo no quiero ayuda, no necesito a nadie. Y aquí nos vemos enfrentados primero a la libertad de la persona. Complejo, ¿no es cierto? Porque todos y cada uno de nosotros tiene la libertad de decidir si quiero o no quiero tener ayuda. Por eso yo les colocaba aquí, a veces la persona que quiero ayudar quiere ser ayudada, y aquí viene el ejercicio. Yo diría que va en varias líneas. Hay un ejercicio de acompañamiento, de reflejo, donde uno puede mostrar lo que ve. Te he visto más triste, veo que estás respondiendo más irritable, y aquí aparece lo genuino, me preocupo por ti. ¿Has recibido ayuda respecto de este tema en concreto? No. ¿Y crees que necesitas ayuda? ¿Sería bueno para ti que te ayudara alguien? Fíjate que empiezo a hacer preguntas
que permitan ampliar la reflexión de la persona, que se comience a abrir, porque a veces se vuelven ostras, y tú a una ostra no puedes obligarla, porque en sentido legal no puedes obligarla. Cuando hablamos de ideación suicida estamos en otro escenario, incluso en nuestro escenario legal, pero frente a estas otras cosas, yo lo que tengo que ir haciendo es un acompañamiento continuo. A veces una buena conversa, una conversa legítima de quién eres, qué cosas te gustan, qué está pasando hoy día contigo, este problema que a lo mejor no me quieres contar está relacionado con la parte académica, está relacionado con tus compañeros, está relacionado con las redes sociales, está relacionado con tu familia. Ok. ¿Qué has hecho? ¿Hay cosas que has podido hacer para poder enfrentarte mejor a este problema? Ok, te puedes decir sí, no. De lo que has hecho, ¿qué te ha resultado? ¿Cómo lo haces para estar hoy día parado? ¿Qué te resulta? ¿Qué no? Ahí empezamos a levantar recursos, ¿sí? Y luego de eso, que levantamos recursos, ya hemos hecho un giro en la ayuda. Y levantamos algunas frases que creo que son importantes, que no estás solo, estoy aquí, sigo estando aquí. Si me necesitas a la hora que sea, sigo estando aquí. Dejo la puerta abierta. Me recuerda mucho esto que se levanta en esta conversación, por ejemplo, cuando hay maltrato en las parejas. Entonces, el que es maltratado, el que sufre los golpes psicológicos o físicos de su pareja, llega en algún momento a pedir ayuda y después que se la damos, se arrepiente y se va. Muchas personas se enojan porque le intentamos dar todas las ayudas, sabemos que está en peligro y esa persona se va y está en su libertad, aunque no nos guste, aunque duela, está en su libertad. ¿Qué tenemos que hacer en esos casos? Y esto es central. No lo abandono, siempre le digo, es tu decisión, cuando me necesites, yo estoy aquí, no te juzgo, no voy a juzgar, escuchar sin juicio, pero estoy aquí. Y estoy aquí para acompañarte a pedir ayuda especializada, estoy aquí para escucharte. A veces necesitamos varias conversas antes que la persona acceda a pedir una ayuda más especializada, ¿sí? Y ahí la paciencia, la tolerancia, ¿sí? Entonces, depende, ahí hay que ver, depende de cada situación. Lo otro, a lo mejor yo puedo ver, pero no soy parte del círculo cercano o a mí no me va a escuchar, pero puedo detectar dentro de su grupo quiénes sí son importantes como compañeros, como amigos y consulto a ese grupo. ¿Cómo están? Estoy preocupado por Juanito, estoy preocupada por Juanita. Ustedes saben cómo están, lo están ayudando. ¿Necesita realmente ayuda? Si requieren algo más de ayuda, pueden contar conmigo y empiezo a hacer puente. Y entonces estos otros que están más cerca tienen mayor probabilidad de abrir la ostra, ¿no es cierto? Y hacer ese puente. No sé si desde allí logro dar un poco más de líneas, de opciones. Esto es tanto profesores como estudiantes. Yo creo que sí, pero en todo caso, para que tú veas el contexto, sí, nos contesta que sí en el chat. Igualmente nos pregunta aspectos más específicos respecto del manejo de situaciones más complejas, incluso con las implicancias legales que esto puede tener especialmente para docentes, y por lo mismo yo le advertí que estoy bajando la información para poder cargarla en el chat respecto de nuestros protocolos institucionales para derivación. Sí, sí, yo creo que eso es importante porque ahí hay diferencias. Yo docente, y hemos estado dando capacitaciones para los docentes también en torno a eso, para quien sea que me esté preguntando. Si no me equivoco, Macarena también o Grisel también las grabamos, entonces darle acceso también, a lo mejor para que puedas mirarla
de manera más detenida respecto del protocolo, leerlo y leerlo junto con las capacitaciones que hemos hecho para los docentes, con las implicaciones legales que eso podría ocurrir, cuáles son los protocolos que tengo que seguir, ¿sí? Como este es más para los estudiantes, hay elementos que nos saltamos un poquitito, pero te invito, si eres docente, y entiendo tu preocupación, a que puedas acceder efectivamente a ese material, y están grabadas charlas como esta, y cualquier cosa me puedes escribir, preguntar de manera después más directa, jadeortiz@santotomas.cl. Me devuelvo a esto y engancho con lo que también su docente está preguntando y con lo que está acá. Nuevamente aquí tengo en el aprender a preguntar, hay que tener algunas consideraciones y creo que las nombré al menos de soslayo. ¿Cuál es mi nivel de cercanía con esa persona? Porque mi forma de preguntar y cuánto pregunto también depende muchas veces de mi cercanía y de cuánto conozco al otro. También depende según lo que esté pasando en un momento determinado. Ejemplo, yo puedo ir pasando por el pasillo y veo a X persona sentada con su celular llorando. Y no la conozco. Puedo ir al baño y encuentro a Juanita, que es de otro grupo, no es mi grupo, y la encuentro con un ataque de ansiedad llorando. Es más cercana a mí. Y mi amiga, estamos a punto de entrar a la prueba y mi amiga se descompensó. Entonces, cercanía y según el momento en el que esté pasando, ¿no es cierto? El momento determinado. Y va a depender también de mi propia sensibilidad con el otro, de mis características asertivas, ¿no es cierto? De mi capacidad, de mi lenguaje. Estas preguntas se adaptan en función de estos elementos. Entonces, tengo una persona, voy caminando, no la conozco, celular, llorando, ¿en qué te puedo ayudar? Es mi mejor amiga y está llorando porque viene la prueba, es el contexto de la prueba. ¿Qué te pasó hoy? ¿Qué está pasando en este momento? ¿Qué está pasando? Y no puedo hablar. ¿En qué te ayudo? Vamos, la saco, la movilizo. ¿Se fijan o no? Al que no conozco, no puedo sacar y movilizarlo. Primero tengo que introducirme, tengo que presentarme, ¿no es cierto? Y lo más probable cuando alguien no te conoce y tú le preguntas, ¿hay algo en lo que te puedo ayudar? Te dicen que no. Y uno lo que puede decir, ok, ¿qué te parece si me quedo aquí sentadito en esta esquinita, aquí al lado tuyo, en el caso que quieras o requieras algo de ayuda? No me voy a meter, estoy acá por si me necesitas, por si necesitas algo más. ¿Sí? La persona a lo mejor te puede decir que sí, sería bueno que llamara a algún profesor tuyo. Y si me dice que no, yo me voy al tiro, enfermería, DAE, docente de mi escuela, aunque no sé de qué escuela es, y pido entonces que alguien de esta otra estructura pueda acercarse a esta persona y la pueda acompañar y que haga el protocolo que hay que hacer, ¿sí? Entonces ahí yo no me meto mucho más. Si la persona me dice que sí y no sabe, yo le puedo ir preguntando de a poco. Y también a mis amigos, ¿qué requieres de mí? Cuando tenemos, por ejemplo, compañeros que sabemos, hemos visto que tienden a ser más ansiosos, que han mostrado mayor fragilidad frente a ciertas situaciones, es muy bueno hacer una red como curso, aprovechando que hoy ya tenemos secciones aquí también. Y esa red significa apoyarnos entre todos, y esa red significa entonces generar, ¿sí? Viene prueba, sabemos que Juanita y Juanito se ponen muy nerviosos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener, en ese caso,
listo el chocolate para después que llore. Vamos a tener listo, ya les voy a enseñar un par de técnicas, ¿sí? Pero vamos a hacer esta técnica. ¿Quién la hace? Tú, yo, ok. ¿Quién le avisa al profesor? Y se arma una red. Armamos una red asociada a los procedimientos. Y a lo mejor, ¿sí? Ni siquiera tengo que hacer eso, pero sí lo que tengo que hacer es preguntarle, cuando la persona está bien, sé que es frágil, es preguntarle, ¿qué te resulta para sentirte mejor? Por eso está la idea de rescatar recursos. Las personas más cercanas, yo le puedo preguntar, cuando llora, cuando está, ¿qué es mejor para ti? Que yo me acerque, te abrace, que te traiga agua, que te saque. Yo recuerdo en un colegio una chica que generaba hartas crisis y lo que se armó fue una ronda de los amigos. Primero estaba una amiga más cercana y luego otros que no eran tan cercanos, pero que hacían red. Entonces ella pidió que ellos estuvieran cerca porque el solo hecho de que estuvieran cerca la hacía sentir mejor y más segura. Y si se sentía muy mal, ya se había armado la red que salía de la sala de clases, se habló con los profesores, salía de la sala de clases con una persona en particular, se sentaban afuerita y ella solo necesitaba apoyar la cabeza en su compañera, se ponían las dos las manos en el pecho y seguían el ritmo de la respiración de manera de calmar la angustia y la ansiedad. Por eso también es importante, sobre todo cuando tengo cercanía con las personas o activo una red de curso, ¿qué nos resulta mejor? ¿Qué te resulta a ti mejor? Hay personas que les sirve que le tomen la mano, hay personas que sirve que las dirijan, hay personas que sirven que le lleven agua, hay personas, en fin, la variedad es alta. Y hay otras, ¿no es cierto?, que no lo tienen claro y entonces uno se coloca como una contención. Aquí estoy. Por eso las preguntas, cuando decimos aprender a preguntar, es antes, durante y después, ¿sí? Antes como prevención, durante para estar ahí y después para recoger, retroalimentar y estar ok para un antes, para armar el antes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué requieres de mí? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te puedo apoyar? Y preguntas que uno a veces también puede hacer. ¿Estás recibiendo apoyo? ¿Llamaste a Juanito? ¿Quieres que llame a alguien? ¿Estás con alguien? Si ustedes, y esto se lo recomendamos a los docentes en general, pero también que ustedes como estudiantes que tienen representantes, hagan una buena red. Lo mejor es hacer una buena red. Y todos ustedes a lo mejor podrían entregar, aparte de su celular, tener un número extra de contacto. Entonces, si uno de sus compañeros, y a lo mejor ahí está la entrevista, si uno de sus compañeros se siente mal, yo le pregunto, ¿te parece que llame a tu mamá? ¿Te parece que tal cosa? Llamo a tu pololo, ¿quieres que te vengan a buscar? O sea, también yo tengo esa capacidad de poder tener una segunda manito, ¿no es cierto? Perdón, una segunda cartita en la mano. Especialmente los que estudian en vespertino, que muchas veces, ¿no es cierto? A veces la DAE no está funcionando en su sede en la noche, o por el motivo que sea, no encontró un profesor, o no encontró el jefe de carrera, o a su director en el lugar. Porque lo primero es llevarlo a estas instancias. DAE, enfermería, dirección, jefes de carrera, docente, pero a veces no están. La vida tiene muchas vueltas, da muchas situaciones, a veces tener un respaldo. Y a veces ese docente va a necesitar a un tercero asociado a la familia de su amigo o amiga y no tiene el número, pero usted lo tiene. Pero usted lo tiene. Entonces fíjese que también no es solo yo individuo ayudando a otro, sino cómo nos organizamos nosotros como red. Y miren qué bonito también es que cuando nos decimos entre todos nosotros, a ver, ¿cuándo nos ponemos más nerviosos? Nos ponemos más nerviosos cuando viene la prueba. ¿Cómo nos vamos a ayudar entre todos para ese momento? ¿Mm? ¿O vamos a definir un grupo de rescate y que lleva y que hace? ¿Vamos a quedarnos actuando solos? Bueno, esas son conversaciones también que ustedes tienen que tener consigo y con los otros. Y hasta dónde yo puedo ayudar. Uno de los fenómenos que sabemos que ocurre cuando hay mucha gente y no está organizada es que tengo a alguien en crisis
y Juanito está esperando que Pepita vaya a ayudar a la persona y Pepita está esperando que la otra vaya a ayudar. Y entonces nadie se mueve por la persona que está mal porque todos están esperando que otros actúen o creen que otros van a actuar. Este es un fenómeno que está estudiado desde la psicología social desde el año, me parece que es como entre el año 50-60, cuando en una serie de departamentos abajo estaban asaltando y matando a una chica y la chica gritaba pidiendo ayuda, creo que la estaban golpeando, etcétera, y nadie llegó nunca. Y cuando se hace una entrevista, los policías del lugar hacen las entrevistas, porque si todos estaban viendo, por qué nadie ayudó, todos estaban esperando o creían que el del edificio, el del otro edificio, el Juanito que estaba allá, iba a hacer algo y nos detenemos. Entonces, si pensamos en ayuda grupal, tenemos que tener la claridad también de definir cómo va a actuar, no esperar que lo hagan los demás. También está moverme yo, romper este ciclo social, como que nos contagiamos de esperar que el otro lo haga. Se diluye la responsabilidad, no porque seamos malos, sino porque es un fenómeno social. Y ahí a veces perdemos oportunidades hermosas de ayudar a otro y entonces puede quedar la grande. Preguntas hasta ahí antes de entrar al circuito de la ansiedad para entregar algunas técnicas. No han aparecido otras preguntas en el chat, Jade. No sé si aquí querer aprovechar en este momento alguien a levantar la mano o a escribirlo en el chat. ¿Sí? O algún comentario, efectivamente. Se va entendiendo. Ahí aparece un corazoncito, Jade, así que por lo menos hay una recepción afectuosa de lo que está abordando hasta ahora. También un dedito para arriba, muchas gracias. Estupendo. Muchos deditos para arriba y allá, hay una manito arriba de nuestra muy estimada directora nacional de psicología, Grisel Marín. Adelante, Grisel. Hola, buenas tardes. Hola, Grisel, querida. Mira, desde el ejercicio de la docencia, no sé si tú nos podrías como comentar un poquito más, porque igual lo mencionaste, hay una suerte como de impacto que se genera posterior a la situación de crisis de un compañero o compañera, y que tiene que ver un poco con qué pasa con el grupo curso, ¿cierto? En términos del vínculo, de no estar después como, entre comillas, sobreprotegiendo a aquel compañero o compañera, ¿cierto? Que enfrentó una situación de crisis y que requirió activar esta red de apoyo. Yo no sé si de ahí nos podrías compartir algo de tu experiencia en esa línea, porque por lo menos lo que yo he visto es que a veces pasa que el compañero dice, ¡ay, pobrecito, hay que estar atento a ella! Y se termina generando, ¿cierto?, una suerte de cambio también en el vínculo y en la forma de mirar a ese compañero o compañera que enfrentó una situación que cualquiera puede enfrentar. Claro. No sé si ahí nos Tú te podrías... estás refiriendo que tenemos una estigmatización a veces también. Se puede asociar. Sí. ¿Sí? Sí, yo creo que pasa por situaciones como las que tú has descrito y por situaciones incluso como de salud. O sea, a mí me ha pasado que he visto estudiantes, por ejemplo, que tienen un ataque de epilepsia y después como que las próximas clases están todos como sobreprotegiendo al compañero o compañera y eso también tiene un impacto. Entonces, aquí volviendo al contexto que tú nos señalas, yo creo que está un poco cierta esta orientación de cómo actuar como compañero de curso, independientemente del nivel, porque aquí no estamos asumiendo que sean los de cuarto o quinto año, sino que transmitiendo algo que es transversal. Y desde ahí, en el fondo, cómo mirar el efecto posterior, ¿cierto?, a las siguientes clases. Yo creo que... Perdona, Jade, disculpa, ¿Sí? hay otra pregunta. ¿Quieres recoger las dos preguntas primero y después...? Déjame responder esta. Perfecto. Ya, Para no muy bien. perderme y de ahí tomo la otra, ¿sí? Ok, no hay problema. Gracias, Macarena. Mira, en estricto rigor, primero hay que partir con una conversa
valórica y creo que eso es una buena conversación en los espacios educativos. La libertad del otro y la autonomía del otro. El que alguien necesite ayuda, el que alguien se sienta frágil a veces, es parte de la vida. Por eso volvemos al tema de expectativas, ¿sí? El que tú tengas en algún momento alguna crisis, pues te esté pasando y es delante de los demás, aparte de que te pueda dar vergüenza y pasan muchas cosas, nos puede pasar absolutamente a todos en distintos momentos de la vida. Ninguno de nosotros está libre de que nos pase algo así. Ninguno. Ninguno. Podemos decir, no, yo soy firme, nunca me va a pasar. Uno nunca sabe. La vida tiene demasiadas vueltas. Primero eso. Segundo, libertad y autonomía. Esa persona, y piénsalo como tú mismo, que has tenido una crisis, que en algún momento te has desarmado, también tienes la capacidad de levantarte y de tu autonomía y de tu libertad hacia ti mismo, de tus decisiones de ayuda, de acompañamiento y también de decir, ya estoy bien, gracias, aquí voy. Si yo soy capaz de pensar que yo puedo, tengo que pensar también que el otro puede. Porque a veces el exceso de ayuda, y tú lo pones ahí muy bien, Grisel, cuando nos volvemos sobreprotectores, dejamos a la otra persona en una cápsula y no permitimos que esa persona haga uso de su libertad y de su autonomía y de su propia capacidad de levantarse. ¿Mm? Yo hoy día, voy a poner un ejemplo muy personal, estoy con una pequeña fractura en el pie, en mi casa. No puedo levantarme, ¿sí? Puedo caminar, puedo hacer varias cosas, pero poco. Si yo tengo hoy día a mis hijos, a mi padre, a mi familia, haciéndomelo todo, pierdo mi autonomía. Y cuando tú pierdes también la autonomía, pierdes la capacidad de levantarte. ¿Mm? Y empiezas a usar al otro continuamente como excusa y también te fragilizas más. Por lo tanto, aquí está el equilibrio, ¿sí? Y el equilibrio está en no aumentar la crisis con mi angustia, mi ansiedad y mi sobreprotección y no, ¿no es cierto?, aumentar la dependencia, sino que el equilibrio ayuda, usted puede. ¿Cuáles son sus recursos? Por eso el concepto del recurso es tan importante. Y entonces desde allí yo permito que el otro entonces se vaya levantando. Y ahí está un poco, como dices tú, a veces el manejo del grupo. Cuando se va el compañero, voy a inventar, tuvimos una crisis de un compañero en la sala, se hizo todo lo que se tenía que hacer y nos quedamos con el grupo curso, bueno, ahí está la conversa. Es el momento de la conversa, ¿sí? ¿Cómo apoyamos a este compañero? Ok, ¿quiénes lo van a hacer? Y definimos. Y los demás se ponen al margen, porque su forma de ayudar, en este caso particular aquí, es al margen. ¿Mm? Y luego con el compañero, cuando pasó su crisis, yo entonces, docente, puedo preguntar y trabajar con él. Mira, ahora tu curso está preocupado por ti. ¿Cómo crees? ¿Qué te hace bien a ti de cómo se maneje? Ah, profe, no me gustaría que todos estuvieran preguntándome a cada rato cómo estoy. Obvio, gracias, ¿sí? O, ¿sabe qué, profe? Me gustaría que si me ven así, alguno hiciera tal cosa. Entonces, también hay una postura del uno a uno. Como regla, reconocer dos cosas. Ayudo en crisis, pero también tengo que ser capaz de reconocer que ese ser humano tiene la capacidad también de levantarse. No es conducente a generar continuamente la dependencia, porque entonces tampoco ayudo a que el otro saque sus recursos para levantarse. No sé si ahí, Grisel, logro darte algunas ideas. Súper, sí, y me hace mucho sentido, sobre todo porque, tal como tú señalas, muchas veces uno ve como docente que se generan relaciones dependientes entre pares, lo que yo no lo encuentro negativo, pero también he visto que a veces
y me ha pasado este semestre, como que dejó de venir la compañera afectada y su amiga, la partner, deja de venir también. Entonces, Claro. desde ahí me parecía necesario poder mirar un poquito algunos tips, que es lo que tú nos compartes, ¿cierto? De qué pasa con el grupo curso y la actitud que se debe adoptar. Así que muchas gracias. Súper, yo creo que ahí vamos a ir retomando algunos puntos. Querida Macarena, ¿cuál es la otra pregunta? Mira, vamos a ver si la manito se vuelve a levantar. Era del curso de Rodrigo Retamal. ¿Sigue vigente la pregunta ahí, Iquique? Bueno, no, interesante, los chiquillos están muy atentos acá. En relación a eso, sí causó algunas miradas cuando tratábamos de abordar el tema del protocolo, sobre todo con ideación suicida. No quise intervenir con el curso porque estábamos escuchando su respuesta, pero tiene que ver también con esa activación de protocolo, porque ahí se activa otro mecanismo que es ya netamente derivar a la red de salud, porque hay otra evaluación y otra pesquisa que se realiza. Pero Exacto. sí vi a los chiquillos como muy atentos ahí cuando se abordó esa preocupación ante una situación de ideación suicida. Exactamente, exactamente. Sí, las ideaciones suicidas son con otras características. En la directividad, en el resguardo de la vida, en que ustedes les toca llevar a esa persona, si ustedes la ven con ideación activa, inmediatamente con algún docente, jefatura de carrera, a la DAE, psicólogo de la DAE, trabajador social de la DAE, quien sea, ¿no es cierto?, dentro de la DAE, o hacia la enfermería, o si no, y en realidad lo más importante es que también lo lleven con director jefes de carrera, porque desde ahí se activa entonces el protocolo. El protocolo implica que esa persona no se puede quedar sola, ¿sí? No puede quedarse sola, no se puede ir para la casa. A lo mejor la pega de ustedes es que esa persona no se va sola para la casa, aunque se enoje. ¿Ah? A veces es preferible que se enojen con ustedes a correr el riesgo que se haga algo si es que hay una ideación suicida activa. Y entonces lo que yo hago es dejarla con alguien para que sea responsable, que tiene ya el manejo del protocolo, y entonces esa persona va a hacer los pasos que corresponde, que es llamar a un adulto o alguien responsable, va a hacer la contención y va a hacer la derivación al servicio de urgencia dentro de las 24 o 48 horas que corresponde para que sea atendido. Ustedes no van a solucionar, desde ningún lugar ustedes van a solucionar las causas ni los mantenedores de la ideación suicida. Lo que ustedes hacen, acompañan. Lo que sí en esos casos es re importante, y yo lo he visto muchas veces que salva vidas, es cuando todos como compañeros empiezan entonces a chatearle y a decirle, no estás solo, aquí estamos, ¿sí? Me ha tocado atender muchos chicos, en general, de mi escuela, de otras escuelas, donde lo que ha permitido sostener el tratamiento especialista y la vida es, estoy chateando con mis compañeros me están diciendo arriba, adelante. Que ahí la sobreprotección cobra cobra un valor distinto, ¿sí? Un valor diferente, pero no es la sobreprotección de uno, sino que es todo un grupo que está preocupado de ti, pero este grupo está preocupado de ti en tanto tú te estés tratando, ¿sí? No nosotros nos quedamos solitos contigo. Nosotros te movemos y te damos like y te aplaudimos, tiramos confite, porque tú estás yendo al psiquiatra, estás yendo al psicólogo y estás haciendo lo que tienes que hacer para tu vida. ¿Se entiende ahí la diferencia? Rodrigo, no sé si ahí lo sitúo un poquitito más, les doy algunas luces más. Sí, acá muy atento y muchas gracias por clarificar. Súper, súper. Vámonos ahora a las crisis de ansiedad, que es uno de los elementos que han presentado bastante. Y cuando digo ansiedad, ¿por qué me focalizo especialmente en la ansiedad? Por temas bien concretos. Porque la ansiedad es la respuesta más importante frente a cualquier situación. Porque es la respuesta, yo les decía, normal, emocional, frente a una amenaza. Entonces, frente a la ansiedad, ¿qué es? Es una respuesta emocional. ¿Cómo se manifiesta? De manera fisiológica, ¿sí?
Y esto es bien importante que ustedes lo tengan presente, ¿ok? Como es regulada por el sistema límbico, tiene un patrón fisiológico de respiración, de musculatura, galvanización de la piel, tasa cardíaca, presión sanguínea, entre otras cosas. El patrón de la tranquilidad o de la paz, de la relajación, es completamente distinto del de la ansiedad y la angustia. El patrón de respiración, de la felicidad y del enojo son distintos. No puedes tener los dos patrones fisiológicos al mismo tiempo. Imposible. ¿Qué es importante que ustedes sepan? Cuando nos ponemos ansiosos, ¿qué es respuesta? Acuérdense. Una respuesta significa que algo la causa y algo la mantiene. Y a veces ni siquiera sé qué me causa o mantiene, o sé lo que me la causa y la mantiene, pero no logro manejar la sintomatología. Entonces, lo que vamos a pensar hoy día es en esa sintomatología. En este circuito que está aquí, yo como compañero voy a ayudar a la persona a la respuesta, pero esa persona tiene que trabajar lo que causa y lo mantiene. Y lo que causa y lo mantiene está en manos del especialista, no en manos de ustedes. Por eso, aparte de ayudar a sostener la crisis, tengo que apoyar el proceso de atención especializada. La ansiedad en sí misma no es la causa de sus dolores. La ansiedad es la respuesta a sus dolores. Esa es la diferencia. Mientras usted no trabaje la causa y los mantenedores, la respuesta ansiosa se va a mantener. Y entre más pasa el tiempo y no la trabajo, lo que causa y mantiene, aumento de ansiedad. Pero también tenemos situaciones concretas y específicas que a veces hacen que yo tenga crisis de intensidad que nunca antes había tenido. Independiente de la causa y de los factores, ¿no es cierto?, que la mantienen, ¿qué es lo importante que usted tiene que saber? ¿Cuál es el circuito fisiológico de la ansiedad? Perdón. El circuito fisiológico es, sobre todo el de la respiración. La respiración ansiosa es cortita y rápida. No me doy ni cuenta. Usted no lo haga conmigo. Voy a sacar aquí un poco el pañuelo, ¿sí? Y es esto. Voy a caricaturizar, ¿sí? Pero es esto. Cortita y rápida. Como es cortita y rápida, lo que va haciendo es aumentar la cantidad de oxígeno en el cuerpo. Y los pulmones, que son muy sabios, ¿sí?, y que tienen que quemar el oxígeno y hacer todo ese proceso de la vida por el lado respiratorio, nos dice, me está mandando mucho oxígeno. Y como los pulmones son muy sabios, no van a agarrar todo ese oxígeno y hacer la quema de oxígeno, sino que dicen, yo voy a mi ritmo. ¿No? Así de simple. Pulmones dicen, yo voy a mi ritmo. Por lo tanto, el exceso de oxígeno queda aquí, en esta zona, en la caja torácica, la zona del pecho. Como se empieza a inflar, porque sigo yo más rápido y más cortito, tragando más oxígeno, ¿sí? Esto se infla como si fuera un globo. Nadie se muere de esto, pero se vivencia de una manera full desagradable, y eso, si alguno de ustedes lo ha vivido, lo sabe. Y entonces lo que va ocurriendo es que como esto me aprieta, porque obviamente es como tener un globo adentro, me aprieta el resto de mis órganos, ¿sí? Muchas personas llegan incluso a urgencia pensando que tienen un ataque al corazón, porque tienen dolor en el corazón, tienen dolor en el brazo izquierdo. No, es simplemente este globo, porque está con demasiado oxígeno. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese caso? Rápidamente. Es un clásico de la gente dice, me falta aire, porque el cerebro lo interpreta de una manera paradojal. Te sobra aire, pero tú crees que te falta aire. O sea, te sobra oxígeno y todos le empezamos a dar, este es un clásico, hagan espacio, denle aire. Y empezamos a soplarle más aire. ¡Ah! Respira conmigo. Y lo que estoy haciendo es aumentar la crisis ansiosa. ¿Se fijan o no? Entonces estoy haciéndolo todo al revés. Lo que tengo que hacer es quemar el exceso de oxígeno.
¿Cómo se quema el exceso de oxígeno? Entonces, muchos dicen, bueno, respira profundo, manda el aire a la guatita. Sí, es cierto, porque descomprimimos esto que está acá. Pero cuando estás en plena crisis, es muy difícil que alguien respire de esa manera porque está atrapado en este circuito. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bolsa, la clásica bolsa de papel, siempre lo digo. La clásica bolsa de papel, lo importante es tapa nariz, tapa boca. Y la bolsa de papel va a hacer esto, chiquillo. Va a hacer este movimiento. Lo que yo estoy haciendo es usarla como un tercer pulmón, donde empiezo a quemar el oxígeno. ¿Sí? No tengo bolsa de papel, mis manitos. Y entonces yo le digo a la persona, mírame, Daniela, mírame. Esto es bien importante, chiquillos, nos ponemos a la altura visual del otro. Daniela, mírame. Ponme atención. Y hago esto con las manos. Siempre esto con las manos, porque doy contención. Y le digo, sígueme. Y lo invito a ponerse sus manitos en la boca, tapando la nariz. Le enseño cómo. Y vamos a respirar. 10 aquí adentro, 10 afuera. 10 adentro, 10 afuera. Y guiamos a la persona. Daniela, mírame. Daniela, ponme atención. Eso es, mírame. Manitos, hazlo tú conmigo. Vamos. 1, 2, y empiezo a guiar a la persona. 1, 2, puedo llegar a 5, 10, dependiendo cuán exacerbado esté la crisis. Puedo hacer 10 adentro, 5 afuera. Y hago este ejercicio por lo menos unas 5 veces. Y luego de eso van a hacer lo siguiente. Nómbrame 10 cosas que ves afuera. Nómbrame 10 cosas que ves. ¿Qué es lo que ocurre cuando le decimos, mira 10 cosas? Nómbrame 10 cosas. Ese cerebro está tan concentrado en su crisis y en que estoy perdiendo el control, no sé qué hacer, y aparece el miedo al miedo, que es otro de los elementos de las crisis ansiosas, como efecto secundario y que genera más crisis de ansiedad porque me da miedo el miedo, me da miedo tener miedo. Estoy tan concentrado en eso que ya cuando estoy respirando, estoy con tercer pulmón quemando oxígeno, pero además estoy haciendo otra cosa bien importante. Estoy poniendo mi cabeza en la concentración del número. Pero además, cuando yo le digo, cuenta cosas afuera, ese cerebro se fue a otro lugar. Cambié la actividad sináptica. Cuando cambio la actividad sináptica y comienza a contar cosas afuera, el sistema límbico se comienza a desinflamar. Su sistema límbico estaba así. Y entonces se fue para otro lado. Entonces mezclo, nómbrame 10 cosas, me las nombra, dímelas más lento. Más lento. Y volvamos a la respiración. Volvemos a hacer respiración. Nuevamente, nómbrame de nuevo 10 cosas. Ok, y así voy jugando con esos dos elementos. Cuando voy viendo que va bajando, ¿no es cierto? Le voy pidiendo que me cuente una anécdota. Oye, ¿y cómo estuvo tu desayuno? ¿Alcanzaste a tomar desayuno? Y empiezo a engancharlo con cosas distintas, es decir, distracción. Luego de eso, lo tomo y me lo llevo a donde me lo tengo que llevar. Enfermería, jefatura de carrera, etcétera. Porque esa persona hay que entonces evaluarla. Cuidado con, a veces empezamos a preguntar, ¿qué te pasó? Ya, pero cuéntame. Porque uno siente que si le cuentan, uno cree legítimamente que si le cuentan, entonces esa persona se va a sentir mejor. Pero están tan ansiosos que cuando empiezan a contar, lo que ocurre en nuestro cerebro es que nos empezamos a asociar con el hecho. Se los pongo en un extremo. Cuando tú sufres un trauma, un accidente o la situación que sea, los psicólogos sabemos que necesitamos contar muchas veces esa situación, pero los psicólogos estamos preparados para hacer ciertos tipos de preguntas y manejar ese relato.
Cuando lo hacemos simplemente para que el otro cuente, lo que va a ocurrir en ese cerebro es que se va a asociar. Te empieza a contar esto terrible y se asocia. Piensen ustedes en cosas cotidianas. Si yo les pregunto a ustedes por una última pelea y ustedes empiezan a contarla, la emoción se asoció, el recuerdo con la emoción. Y el sistema límbico no distingue. Entonces, actúa igual. Por eso también cuando ustedes ven una película o leen un libro y están emocionados con el libro, con lo que le pasa al personaje, fisiológicamente sus emociones despiertan, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Entonces lo que hacemos es distraer, disociar, porque yo no me voy a hacer más cargo de esto, no tengo herramientas para hacerme más cargo de esto. Entonces no busco asociar, sino que busco disociar en la crisis. La quema de oxígeno, distracción del cerebro, disociar y llevar a la persona al lugar que tiene que ir. ¿Qué puedo hacer en el camino? Además, las crisis en general de regulación, ya sean de llanto, de todo este tipo, generan un gasto de energía importante. Agua con azúcar, un dulcecito, un chocolate. Después de eso, ayuda también muchísimo, ¿sí? Para que el cuerpo se restablezca. ¿Qué puede ocurrir en esa crisis de angustia? Que como tiene mucho oxígeno, las personas a veces incluso van como para desmayarse. Tienen sensación de que los miembros les cosquillean, porque no hay suficiente irrigación sanguínea. No se va a morir, pero obviamente, como estoy presionando acá, no hay tanta irrigación y nuestro cerebro es muy sabio. Entonces dice, sistema límbico no te apagaste, neocorteza está echándole carbón. Ah, me va a pasar algo malo, me sigue pasando algo malo, no puedo. Entonces esta parte de aquí, la neocorteza, le está echando carbón, ¿no es cierto?, al fuego, le está echando más leña al fuego que el sistema límbico. ¿Qué hace nuestro sistema reptiliano, que es nuestro sistema nervioso autónomo? ¿Saben qué dice? Me aburrieron. Como ustedes dos no se controlan, vamos a apagar la tele. Y ahí viene la sensación de desmayo y algunos se desmayan. ¿Queda claro el circuito y lo que hay que hacer? Hay algunos deditos hacia arriba diciendo que sí, Jade. Estupendo. Cuando yo hablo de sistema reptiliano, estoy hablando también de nuestro sistema nervioso autónomo. Aquí tengo mi cerebro, ¿no es cierto? Mi columna vertebral con todas las inervaciones nerviosas que inervan hacia nuestros órganos. Por eso cuando cambia mi patrón de respiración por este pedacito que está acá, que es donde está el sistema límbico, ¿no es cierto? Lo que ocurre desde allí es que todo mi sistema parasimpático y simpático va a cambiar. Y quien manda dentro de todo eso en la ansiedad es la respiración y después la musculatura. Entonces, en las crisis tenemos que entrar de esa manera. Si no he llegado a lo alto de la crisis, pero yo veo, y esto para que ustedes también lo aprendan con ustedes, yo veo que está entrando la persona, estoy notando que se está hablando más rápido, se está acelerando, estoy notando que está empezando la crisis, rápidamente puedo usar dos estrategias, porque tengo que ir rápido a cortar el ciclo de la respiración. Eso es lo primero de lo primero. ¿Qué hago? Puedo partir con esto. En yoga lo hacen, tienen una forma donde colocan los dedos, etc. Da lo mismo. ¿Qué es lo importante aquí? Usted obstruye o tapa un orificio de la nariz y se invita o invita al otro a hacer 4 inhalaciones y exhalaciones por un solo orificio. 4. Descomprimimos, vamos al otro. ¿Qué permite esto? Que no escale, ¿no es cierto?, la crisis y que no congestionemos la zona torácica. Por lo tanto, cuando yo hago esto, estoy ingresándole, primero que nada, menos oxígeno a mi cuerpo, por lo tanto, dejo de presionar esta zona y estoy permitiendo que mi sistema límbico, este maldito que está acá, pero que también es muy bueno, se desinflame.
Este ejercicio incluso usted lo puede hacer antes de hacer una prueba. Usted tiene ahí la prueba y usted lo puede hacer. Le permite ponerse en estado neutro. En la emoción la pone en neutro, tranquilidad, y le permite concentrarse. Un ejercicio parecido a eso son los tiempos. Inhalamos lentamente y contamos 4. Sostenemos y contamos 5. Exhalamos y exhalamos muy lento y contamos 8. Soltamos, esperamos y volvemos al ciclo. Ese ciclo, este circuito que está acá que les estoy mostrando, es un muy buen ejercicio de concentración, cambiar estado neutro y ayuda rápidamente a que el límbico se calme. Y cuando el límbico se calma, todo mi sistema nervioso autónomo se regula. Si mi sistema límbico se altera, mi sistema nervioso autónomo se altera y mi neocorteza, que puede ser catastrofista, que puede tener creencias negativas, que piensa que esto es terrible, etcétera, etcétera, también se calma. Y deja de echarle leña al fuego. ¿Dónde está el fuego? En el sistema límbico. Entonces, ¿qué estamos mirando? Protocolo de crisis, tenemos una situación de crisis. Nosotros somos puentes. ¿Dónde tenemos que llevar y hacer ese puente para llevar a las personas? DAE, docente, escuela o enfermería. ¿Qué es importante? Si ustedes van a ayudar, déjense ayudar. Hagan lo que tienen que hacer, ¿sí? No sean voluntarios desorganizados, sino organizados. Ustedes no se pueden quedar con todo solos. Pidan ayuda, ¿sí? Ahora, estrategias. Si una persona está solo con llanto, sepa usted que es mejor llorar que hacer crisis de angustia. El llanto tiene algo maravilloso, chiquillo, que hace toda una curva respiratoria y muscular, sobre todo muscular. Entonces uno parte como y va subiendo y va subiendo y va subiendo, llega un pic, porque siempre va a llegar un pic y luego baja. Se han pegado buenas llanteadas y han cachado que después cuando uno termina la llanteada dice, termina como con suspiro, hizo todo el cruce, cambió el patrón de respiración y cambió el patrón muscular. Es decir, quemó el exceso de oxígeno. Por eso es que algunas personas en crisis de angustia tienen muchas ganas de llorar. Es preferible llorar a hacer la crisis, ¿sí? Ahora, se acompaña. El llanto uno lo acompaña con el otro. Pañuelito, abrazo si es que es cercano, estoy aquí al lado tuyo, un espacio de intimidad para que no llore delante de todo y después sienta vergüenza, ¿sí? Acompaño. Frente a episodios agresivos, no enganchen. Si tienen un compañero, compañera que está respondiendo de manera agresiva, irritable, que incluso a veces los vemos y no nos descompensa porque están respondiéndole muy mal a un docente o entre ellos, ustedes no enganchen. ¿Qué significa no enganchar? Que si te está diciendo algo a ti, tú dices, ok, está bien, tienes razón. Aunque no tenga la razón, no te enganches a pelear por tener la razón cuando alguien está en esa escalada, porque tú no sabes qué está haciendo que se descompense hacia ese lado, ¿sí? Una vez que la persona ha bajado los niveles de agresividad y está compensado, y eso es un ejercicio, ¿no es cierto?, que tiene que hacer la persona. Nosotros dejamos de echarle leña al fuego. Esa es la primera pega, no echarle leña al fuego, ¿sí? No se entra en diatribas con esa persona, ni el docente ni los alumnos. Ok, está bien, agachamos la cabeza. Baja los niveles de agresividad y cuando la persona ya está compensada, tum, tum, hacemos el dedito así y quien tiene que hacer el dedito así es el docente, escuela, la DAE, etc. ¿Sí? Entonces, los otros elementos, chiquillos, algo re importante. Si están frente a peleas o actos violentos a través de las redes sociales, especialmente WhatsApp e Instagram, jamás,
jamás resuelvan un problema por WhatsApp. Los problemas que se intentan resolver por WhatsApp terminan en escaladas de violencia. Esto los psicólogos lo transmitimos, los expertos lo decimos continuamente, porque se genera el fenómeno del teléfono donde se deforma la comunicación y es tanta la información que entra que no se decanta. Entonces genera confusión, estallido emocional. Por eso es que cuando se hacen discusiones por WhatsApp o se quieren tomar decisiones por WhatsApp, terminamos mal. Si alguien comienza a colocar una denostación, ¿no es cierto?, o a decir algo malo por WhatsApp, no enganchen. No enganchen, no respondan. Se borra lo que puso esa persona o no. Los conflictos se resuelven cara a cara, ¿sí? Y no delante de todos, sino que en grupos cerrados. Es una manera de protegerse ustedes y proteger a los demás, ¿sí? Ideación suicida ya lo dije. Y en estricto rigor, frente a todos estos elementos, los seguimos alimentando. Participen en nuestros talleres, vean nuestras cápsulas, participen en mindfulness. Mindfulness les va a dar un montón de herramientas para ayudarse a ustedes mismos, para ayudar al otro, para aprender a manejar su sistema límbico y que tiene una cantidad de beneficios en los estudios, en la paz mental, en el sentido de vida, en el bienestar. Vayan a los talleres que tenemos abiertos de autocuidado emocional, a las charlas que están dando todas nuestras colegas. ¿Quieren ayudar? Enriquézcanse, ¿sí? Adquieran herramientas. Finalmente, ¿cómo aportan entonces ustedes a la salud mental del otro? Primero, el ejercicio que están haciendo hoy día, comprendiendo qué es la salud mental y cómo se construye. Segundo, siendo amable de forma consecuente en todas partes, no solamente en un taller, no solo en un espacio, consecuencia de vida, ¿sí? Yo saludo aquí y en todas partes. Buenas tardes, ¿cómo está usted? La sonrisa, que no falte. ¿Tienes derecho a tener malos días? Por supuesto que sí. No tienes derecho a embarrarle el día a los demás. Cuando tú sientes que existe un ambiente amable, tú generas una red de apoyo, aunque no seas amigo del otro. Pero ese solo hecho permite entonces generar un factor positivo a la salud mental de todos nosotros que necesitamos una sociedad amable. Lo que les dije, no usen las redes sociales para resolver problemas. Revisen sus propios estados afectivos y cuáles son sus respuestas. Si no saben manejarlas, si les cuesta la autorregulación, si se dan cuenta que son más frágiles, que no manejan tan bien el estrés, nosotros les estamos dando herramientas. Busquen, pregunten, investiguen, asesórense, vayan a la DAE. Vamos a estar dispuestos. Aprendiendo a no hablar mal del otro, no generar juicios a priori. A veces creemos que este cerebro es bien engañoso, cree que tiene la razón. Hay tantas formas de llegar a un lugar, existen tantas formas de hacer las cosas. ¿Quién dijo que yo tenía la razón? La humildad, la apertura. Si yo no quiero que me juzguen, no juzgo. Soy consecuente. Manejar mis miedos, mis envidias, mis recelos, ¿por qué no? ¿Sí? Parando los malos actos de los otros, no permitiéndolos, no enganchando. Humildad. ¿Cómo aporto a la salud mental de mis amigos, de mis compañeros, del mundo? Ese pequeño granito. Humildad. Revisando mis valores con qué hacer consecuente. Dejando de creer que poseo la verdad absoluta. Aumentando mis habilidades para resolver conflictos. Asertividad, empatía, desarrollo, por lo tanto, de formas de preguntar, estrategias, etcétera. Aumentando mis habilidades resilientes, mi bienestar, mi capacidad de sentirme bien, de disfrute de la vida, disfrute de mis estudios, la aceptación de que las cosas no son perfectas, que yo no soy perfecto y qué bueno que no soy perfecto, que me equivoco y me levanto y que hoy día puedo dar esto y mañana puedo dar lo otro, ¿sí? De quererme, distinguiendo, ¿no es cierto?, lo propio de lo ajeno, poniendo límites, aumentando mi nivel de regulación emocional, definiendo, reconstruyendo nuestros sentidos de vida, disfrutando el aquí y el ahora. Pequeñas cosas. Ponga en su agenda
Las 5 cositas que disfrutó hoy día, las cosas que le gustan, cosas que valen la pena en la vida. Para mí, un buen helado de chocolate. Qué cosa más rica. El olor de una taza de café. Un libro nuevo. El olor de las páginas de un nuevo libro. ¿Qué disfruta usted aquí y ahora? Revise su estilo de pensamiento. Tienden a ser más negativos, más absolutos, más positivos. ¿Qué está en el fondo hoy día preponderando, la esperanza o sin ella? Y algo bien importante, revise cuántas horas usted está usando el celular, cuán adicto se ha vuelto sin darse cuenta a estar pendiente de las aplicaciones, de las pantallas de su celular, porque lo que está haciendo entonces es modificar su cerebro, se está volviendo más inmediato y menos tolerante. Hoy día sabemos los efectos que tiene demasiadas horas frente al celular. Ojo con eso es tremendamente importante. Y algo con lo que no puedo evitar cerrar. Cuando uno sabe, yo, la Jade, sé que actúo bien, que soy consecuente, aunque alrededor mío no haya nadie que esté actuando como yo creo, como yo me he dicho a mí misma que esto hace bien, en algún lugar de mi vida, de mi cabeza, de mi corazón, tengo la certeza de que otros también lo hacen, aunque no los vea. Y cuando yo creo que hay otros haciendo cosas buenas, el mundo comienza a parecer más amable. Y cuando el mundo comienza a parecer más amable, chiquillos, aportamos a la paz y a la salud mental. Estimada decana, estoy lista. Estimados, consultas, preguntas, comentarios, dudas. Hay muchos aplausos, felicitaciones y un sentido de que valió la pena dedicar este ratito a la salud mental y a reflexionar la salud mental. Así que un gran agradecimiento por tu presentación, Jade. No alcanzo a identificar preguntas. Así es que parece que vamos a dar por concluida nuestro taller. Muy agradecida por todo el manejo y el abordaje de este tema con tantas aristas. Yo creo que fue muy bueno y agradezco a Grisel que nos haya incentivado a grabar, porque capaz que esto valga la pena repasarlo, ¿no? Y porque son muchos los conceptos, muchos los matices, ¿no es cierto?, los elementos que tú fuiste compartiendo, y es bueno de repente tener un ratito, ¿no es cierto?, para echarle una mirada y poder repasar esta grabación que va a quedar en este mismo espacio cuando lo hayamos concluido. Estupendo. Última oportunidad por si hubiera alguien más que quisiera comentar. De no ser así, por favor, Jade, para que te puedas despedir. Bueno, yo creo que cada uno de nosotros hace un aporte a la vida. En la carrera que usted esté hoy día, hace un aporte a la vida. Y sobre todo, su forma de ser y estar en el mundo aporta a la salud mental, aporta el bienestar, aporta a la humanidad compartida. Eso, estimadísimas. Muchas gracias entonces. Grisel. Sí, quería, bueno, sumarme a los agradecimientos. La verdad es que yo creo que estas oportunidades que se están otorgando en los talleres permite trabajar lo personal y lo profesional, como dice Jade. Y de hecho yo asociaba cuando ella nos daba tips que estas son las señales que la institución brinda para trabajar valores, ¿cierto?, como la fraternidad y la solidaridad. Y que van mucho más allá de la disciplina que hemos escogido y que van más allá si soy estudiante de diurno, vespertino, de Iquique o de Concepción. En el fondo es una oportunidad para fortalecer herramientas. Yo soy una convencida que muchos estudiantes tienen el potencial para hacer una red de apoyo para otros y que muchas veces no nos damos cuenta hasta que la situación, ¿cierto?, nos pone a prueba. Así que creo que en ese sentido uno se queda como procesando y nos deja con la tarea de poder, en
en este caso, desarrollar más competencias personales. Y creo que esa es la invitación que hace el programa a través de este tipo de acciones. Eso quería compartir. Excelente. Nos aprovechamos entonces a despedir. Un fuerte abrazo para cada uno, cada una de ustedes. Y nos encontraremos en algún próximo evento. Estén atentos al correo Bienestar y Salud Mental, que es el correo de este programa, donde periódicamente, por lo menos una vez por semana, están apareciendo nuevas instancias de talleres de este tipo. Muchas gracias, cuídense, muy buenas noches.